Entonces, mi nombre es Johan Steven Ariza. Yo soy Nicolás Casasciorra. Yo soy Sebastián Sánchez. Y yo soy Sebastián Romo. El texto del mito de la diosa. Entonces, pues en realidad estamos enfocados en la diosa paleolítica. Pues, en el texto nos habla como de la representación de lo que fue eh, como los primeros inicios, como de un culto hacia a la diosa madre, que vendría a ser la diosa que representaba pues la vida y todo en general para el Homo sapiens en ese tiempo. Entonces, eh, se encontraron varias estatuillas, las conocidas Venus de Sauge y la otra no me acuerdo de dónde es que es, de Willenford. Eh, y estas son como unas estatuillas que tienen como forma de mujer, pero en su etapa de gestación, o sea, cuando están en el proceso un bebé, entonces, pues lo que más se resalta en la estatuilla son como las caderas anchas, los senos pronunciados y el vientre, pues, eh, el vientre que tiene una mujer en embarazo. Entonces, pues, eso es como una representación que, según yo lo estaba leyendo y lo que yo investigué aparte, pues es una representación de la vida, la fertilidad y como el renacimiento, o sea, todo parte de la diosa madre. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y una de las estatuillas tenía como un cuerno que tenía tallado como 13 líneas. Entonces, yo estoy investigando qué era eso. Y pues algo lo que lo asociaban con los ciclos lunares. Entonces, con la menstruación en la mujer y eso. Entonces, pues todo tiene una correlación. Y digamos, con todos los temas que se abordaron en la lectura, también se hablaba del ciclo lunar, se hablaba de habitar las cavernas de manera ritual, se hablaba de los ciclos de estaciones, entonces en qué momento se puede casar, en qué momento eh, la gente se retrae un poco hacia esa idea de habitar las cavernas, que pues con Fabio se ha peleado bastante al respecto, diciendo que nunca se habitaron. El texto plantea que sí. Em, También muchos ciclos en la vida desde varias perspectivas, incluso desde el Neandertal, se habla de la muerte como un, un más allá, algo que requiere cierto tema ritual, cierto respeto. También se habla de cómo estamos siendo parte de un ciclo, al menos desde la cosmovisión del Homo sapiens eh, y del Homo neanderthalis, y cómo se mantienen ciertos balances al cazar, que esto se representa en las cuevas. eh, También habla de los ciclos del agua, de cómo la tierra pues tiene sus venas, los ríos son las venas. Pues se repite este tema de ciclos, de cómo pertenecemos a un ciclo y medimos incluso el tiempo a partir de lo mismo, de la ausencia y la presencia de la luna. eh, pues se va prediciendo también cuándo va a haber inviernos, cuándo los pájaros van a ir o cuándo van a volver. Entonces, pues tenía esta cosmovisión de dioses y diosas frente a qué es lo que está pasando en el mundo, con este sentido de que se va a repetir y cuándo se va a repetir. Entonces, pues este entendimiento también permitía que
se viviera un poco en armonía con el mundo, pero una reflexión interesante que quería plantear desde la lectura es cómo en ese momento sí éramos parte de un ciclo y cómo respetábamos los ciclos. Entonces, pues tal vez ahora ya no tanto, ahora la luna está allá y nos importa cinco, o los pájaros van y vienen, y pues al máximo que le va a importar eso es al que toma fotos de pájaros. Entonces, pues Mm, sí, Es interesante porque eso me recuerda a la parte en la que mencionan que en el Paleolítico estaba el mito de la diosa, que pues era el mito de la vida, de la gestación, todo lo relacionado con el nacimiento, y también estaba el mito del cazador. Y era como un equilibrio porque el mito de la diosa estaba relacionado como a la eternidad, a la herencia, a la vida en general, a vivir, a crecer, a tener hijos, a reproducirse en general. Y el mito del cazador pues hablaba de cómo matábamos a, pues sí, cómo se buscaba sobrevivir, matando otros animales, comiéndonos su carne, usando su piel, etcétera, etcétera. Era chistoso, bueno, no chistoso, era interesante porque era como, sí, también era una especie de ciclo, porque ello daba una especie de narrativa en la que para poder vivir y hacer, rendirle culto al mito de la diosa, teníamos que también quitarle la vida a otros animales, que eso era algo que ellos veían como algo necesario y como que también le daban un valor simbólico a la vida que estaban quitando, ¿saben? Como que ellos también entendían que ellos también merecían vivir, pero pues está la vida de ellos sobre las de los demás animales. Ellos buscaban su supervivencia. Y entonces como que el mito del cazador no podía vivir, o sea, el mito de la diosa contenía el mito del cazador, pero el mito del cazador por sí solo como que ya no tenía tanto valor. mm. Bueno, a mí me parece algo interesante de eso, hablando como de los dos mitos, y es que yo veo que había como una figura que era el chamán, y ese en la mitad, en el mito de la diosa, era como un mediador entre el humano y la diosa, pero luego lo que tú decías del mito del cazador, pues sería como un mediador entre el cazador y los ritualistas. Entonces, pues él claramente mata para sobrevivir, pero sigue teniendo como un vínculo como espiritual con la presa, que pues la mata porque es, o sea, tiene que hacerlo. Y ese acto sagrado de cazar es como un acto también de dominación y no sé, es como un cambio de la conciencia humana de una visión orgánica y femenina del mundo a una versión más masculina y racional. y bueno, digamos que también con este tema de masculino y femenino que se aborda en el texto, como en lo personal, me hace mucho más sentido hacerle culto a la mujer, como con respecto a su valor de gestar y de dar vida. Y pues esto como parte del ciclo, sin restarle valor a, al papel del hombre. Sin embargo, pues si se le va a hacer culto a algo, pues yo le haría culto a la vida, le haría culto a este ciclo que la mujer permite y pues se ha visto en muchísimas comunidades, incluso pues precolombinas, que le hace culto a la mujer gestante. Y pues sí, lo que digo, como todo vuelve a un ciclo y eso lo valoraban mucho estas comunidades, tanto pues por fuera como en muchísimas escalas. Una escala enorme eh, en la que pues hay una cosmovisión, en la que la luna juega un papel importante, pero también una escala en la que el ser humano reconoce que debe ser sometido y al no ser sometido crea un desbalance en la vida. Por eso mismo, como que creo yo que pide disculpas y no, y pues como ruega por no ser como castigado por romper los ciclos en la vida al casar. Pues lo Ok. que yo había visto, pues también era que en el libro mencionaban que la diosa también era
la representaban como un ave, como la conexión entre el cielo y la tierra, o como lo era un animal. Entonces, realmente yo rescato lo de que dices del ciclo porque es como que todo hace parte de la diosa madre, todo, o sea, todo, tanto animales como la tierra, como todo, hasta como lo eran los humanos, hacen parte de ella. Entonces, cuando dices que, pues, que uno tiene que cazar para, pues, para vivir, porque sí o sí es necesario para nosotros, eh, lo entiendo como que ellos también, como que brindaban un tributo a la diosa diciendo como un agradecimiento a poder vivir a partir de este animal y pues que al final del camino, pues cuando ya el humano muere, pues vuelve y regresa otra vez a la tierra y pues eso es como que uno ahí es donde vuelve otra vez al vientre de la madre. Entonces, pues así lo entiendo y me parece que es una forma muy, como muy amena de ver y relacionarse con todo. Entonces, lo que tú decías es que ahorita somos como nos sentimos como que todos somos superior a lo que es el mundo, entonces como que ya no tenemos no le damos la importancia a lo que sucede, como lo son los ciclos lunares que son muy importantes para navegar por las mareas y eso, como lo son el agradecer cuando se tiene que sacrificar a un animal para poder alimentar, entonces eso es algo que es muy valioso.